Buenas noches, queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de vectores. Solamente a manera de resumen les voy a mencionar los temas que hemos visto hasta ahora en nuestra primera clase. En nuestra primera clase aprendimos la definición de vector. Y observamos que magnitudes tales como la fuerza, la velocidad, la aceleración, etcétera, corresponden a magnitudes que requieren vectores para describirse. Luego, observamos cómo obtener los parámetros de un vector. ¿Qué hay en un vector? Un vector se caracteriza por tres cosas. Tiene una magnitud, es decir, el tamaño del vector. Dibujemos un vector cualquiera, ¿no? Aquí lo tenemos. Un vector se caracteriza por una flecha, que tiene un inicio, que es el origen del vector, y tiene un fin hacia donde apunta la flecha. Esta flecha tiene un tamaño. Ese tamaño la llamamos magnitud del vector. En este caso, este vector lo he llamado v. Y la longitud que tiene esta flecha corresponde al tamaño de este vector. Eso es lo que se refiere a la magnitud. Tenemos también una dirección. La dirección del vector se mide respecto a la horizontal. La línea horizontal, en este caso, sería esta. El ángulo que conforma la línea horizontal con el vector es lo que nosotros llamamos la dirección del vector. Es decir, este ángulo que se encuentra acá. Esta es la dirección. Y tenemos el sentido del vector. El sentido es hacia donde apunta la flecha. Es decir, este vector, si quisiera dibujar un vector con un sentido opuesto, sería exactamente el mismo vector, pero donde se encuentra el punto de inicio estaría la flecha del final y viceversa. Es decir, este sería el vector menos b. ¿Ok? El vector es el mismo en su magnitud, es el mismo en su dirección, solamente cambia en el sentido. Son esas tres partes del vector. Y aprendimos cómo calcular esa componente, ¿sí? Recordemos que la magnitud del vector b, de manera analítica, es igual a la raíz cuadrada de lo que se movió el vector en el punto x más lo que se movió en el punto y al cuadrado, la raíz. Y la dirección alfa es igual a la tangente a la menos 1 de lo que se movió en y o en y sobre lo que se movió en x. También podíamos utilizar otras funciones trigonométricas que tenían que dar exactamente lo mismo. Por ejemplo, la función coseno. Coseno a la menos 1 de la magnitud del vector b sobre la distancia en x. Y si usábamos la función seno, también podíamos hacerlo. La magnitud del vector dividido lo que avanzó en y. Entonces tenemos tres formas diferentes de encontrar exactamente lo mismo. La magnitud de la dirección o la dirección del vector. Eso ya espero que lo tengamos suficientemente claro y que lo hayamos perfeccionado con la tarea que les dejé en la clase anterior. Ahora vamos a dar un paso más allá y vamos a aprender a sumar vectores. ¿Ok? La suma de vectores es algo un poco más complicado y elaborado que una suma algebraica. ¿Sí? Ya les voy a explicar. Primero, hagamos una coordenada cartesiana para que ustedes lo comprendan. Un eje cartesiano. Aquí dibujo el eje Y y ahora voy a dibujar el eje X. Y vamos a dibujar los siguientes puntos. Vamos a dibujar un punto que le vamos a llamar el punto P. Este punto, el vector P, se compone de dos puntos. El punto 1, que se encuentra en las coordenadas 3, 2,
y el punto 2, que se encuentra en las coordenadas 6, 4. Entonces, este es mi origen, es mi 0. Esta es la dirección X, recuerden. Y esta es la dirección Y. Entonces, vamos a dividir el vector X en sus unidades. En la dirección X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así. Si gustan, las puedes enumerar. Tenemos las 14 unidades. Y en Y vuelve y juega. Y recordemos, en el lado negativo también. Bueno, este no está perfectamente a escala, es muy probablemente que este esté un poquito más grande, pero bueno, ustedes perdonarán la imprecisión. Entonces vamos a dibujar el primer punto, que es el punto 3,2. 3,2 significa, esto es en X, recuerden, y esto es en Y, esto es en X y esto es en Y. El primer punto está en 3, es decir, el punto 1 siempre es donde empieza el vector. 3 en X y 2 en Y, es decir, acá. Y el segundo punto es 6 en X y 4 en Y, es decir, aproximadamente por acá. ¿Ok? Vamos a dibujar el vector. Recuerden, empieza en el punto 1 y termina en el punto 2. Acá termina mi vector. Y también tenemos otro punto que lo vamos a llamar, que lo vamos a utilizar para describir el vector Q. Tenemos un punto Q1 que se encuentra en las coordenadas menos 4, 3, y tenemos el punto Q2 que se encuentra en las coordenadas 7, menos 2. Entonces, menos 4, 3, está acá, menos 4, 3, y el segundo punto está en 7, que está acá, menos 2, aquí. Mi 7 en X, 2 en Y. ¿Cuál es el punto 1? Q1. Y el punto 2 sería Q2. Por lo tanto, el vector empieza acá y termina acá. Tenemos, por tanto, nuestros dos vectores. Salud. El vector P y el vector Q. Y la idea es que vamos a encontrar un vector que lo vamos a llamar O. Y ese vector O va a ser el resultado de sumar el vector P más el vector Q. ¿Cómo podemos sumar estos vectores? Bueno, existen dos métodos principalmente. Uno sería el método gráfico y el segundo método lo llamamos el método analítico. El método gráfico, como su palabra lo indica, lo utilizamos para dibujar gráficamente cuál es el vector resultante. Y el método analítico es un método que utilizamos sumar las componentes de cada vector, es decir, es un cálculo matemático, por decirlo así, a partir del cual vamos a encontrar el vector resultante. Vamos a empezar entonces primero con el método gráfico. La parte aquí complicada, si así lo quisieran, del elemento gráfico es que debemos mover los vectores. No importa que nosotros nos movamos en el espacio, el vector no va a cambiar, solo cambia el marco de referencia. Mientras nosotros
movamos el vector donde queramos, mientras no cambiemos su inclinación, no cambiemos su magnitud y no cambiemos su sentido, nosotros podemos estar en libertad de mover el vector donde queramos, porque eso no va a cambiar sus propiedades. Simplemente es como si ustedes cambian el cero, es decir, el origen, el marco de referencia donde ustedes dibujan el vector. Pero ustedes lo pueden mover por todo lado, no va a pasar nada, siempre y cuando no cambien su inclinación, siempre y cuando no alteren su magnitud ni alteren su sentido. Entonces vamos a mover este vector para acá. Para yo poder sumar un vector, lo que tengo que hacer es unir la punta de un vector, el fin de un vector, con el inicio de otro, es decir, la punta de la flecha con el inicio del siguiente. Como aquí es P más Q, el primer vector que yo debo poner es el vector P, que es este que se encuentra aquí. Yo lo puedo poner donde quiera, recuerden, soy libre de hacerlo. Y el segundo va a ser el vector Q, que es este que se encuentra acá. Uno sus partes. Observen. Uno, la punta de este vector con el inicio del otro, porque es P y más Q. Uno, repito nuevamente, tengo que unir la punta de este vector, el primero que yo quiero sumar, P, más el segundo, que es el vector Q, que es este que esté aquí. Los uno, los muevo sin alterar su dirección, simplemente los desplazo, sin alterar ni su dirección, ni su sentido, ni su magnitud. Y entonces mi vector resultante va a ser el vector que una el principio del vector 1 con el fin del vector 2. Es decir, este vector que está acá. ¿Observan? Primero coloco mi vector P, luego coloco el vector Q en la punta del vector P y luego dibujo un tercer vector que me va a unir la punta, es decir, el inicio de este vector de acá, con el fin del vector Q. Tengo mi vector P, tengo el vector Q y aquí sería el vector P más el vector Q. ¿Ok? Por ahora no nos vamos a preocupar por encontrar magnitud, ni sentido, ni la dirección de ese vector. No es la preocupación por ahora. Por ahora, preocupémonos por hacer simplemente que el método gráfico y llevarlo a cabo de forma satisfactoria. Aquí no hemos determinado ni la magnitud del vector, ni su sentido, ni su dirección. Lo sabemos gráficamente, pero no lo hemos hecho analíticamente porque estamos en el primer método. ¿Ok? Entonces, este es el primer método gráfico que nos permite trazar, hacer la suma del vector. Vamos nuevamente a dibujar el vector acá. Estoy dibujando el vector Q. Y estoy aquí dibujando el vector P. Perfecto. ¿Qué otra manera yo lo puedo hacer gráficamente? Existe una ley que se llama la ley del paralelogramo. Esa ley consiste, voy a escribirla aquí para que ustedes lo recuerden. Otra manera gráfica es la ley del paralelogramo. Y consiste nuevamente en una forma gráfica. Vamos a aplicar la ley del paralelogramo para dibujar nuestro vector. Ponemos el primer vector, P, recuerden, porque estoy poniendo primero en la suma P, y tenemos aquí el vector Q. Y acá, a diferencia del primer método gráfico donde uníamos la punta con la punta, unimos los orígenes de los dos vectores. Voy a mover estos para que ustedes puedan observar los dos vectores. Observen aquí la diferencia entre los métodos. Aquí no estoy uniendo punta con la parte trasera del vector. Estoy uniendo la parte inicial de los dos vectores en un solo origen. Es decir, los estoy encontrando. Esto es válido porque yo no estoy modificando ni la magnitud, ni la dirección, ni el sentido. Es decir, yo los puedo poner donde yo quiera en el espacio. Y acá el paso que sigue es que tenemos que trazar unas líneas paralelas en cada uno de los vectores. ¿Qué significa trazar unas líneas paralelas? Ya les voy a explicar. Vamos a tomar una línea que sea paralela a este vector de acá y la vamos a poner en esta punta de acá.
Es decir, una línea que sea paralela, es decir, que tenga la misma inclinación del vector P, la vamos a poner al final del vector Q. Y, por supuesto, vamos a tomar una línea paralela al vector Q y la vamos a colocar sobre el vector P. Esta línea es paralela al vector Q, como pueden ver. Es decir, tienen la misma inclinación, son paralelas. Y la vamos a colocar al final del vector Q. Y vamos a tomar, y la suma de esos dos vectores, entonces sería un vector que inicia en el punto de origen de los dos vectores y termina donde se cruzan las dos líneas paralelas. Es decir, acá. ¿Ok? Repito. Voy a colocar mi vector P y mi vector Q de tal manera que sus orígenes coincidan. Luego voy a trazar una línea paralela al vector P, perdón, es esta, paralela al vector P, y luego voy a trazar otra línea paralela al vector Q. La línea paralela al vector P la voy a colocar sobre el final del vector Q. Y la línea paralela al vector Q la voy a colocar sobre el final del vector P. Y al final voy a unir los orígenes de mis dos vectores con la esquina donde se unen las dos rectas paralelas. Y ahí voy a encontrar las dos rectas, bueno, digamos paralelas a cada uno de los vectores, porque evidentemente esas dos líneas no son dos líneas paralelas. Y entonces como resultado voy a tener el vector P más el vector Q. Recordemos que este lo llamé el vector O. P más Q es O. Y entonces aquí tengo el vector P, aquí tengo el vector Q y aquí tengo mi vector O. ¿Ok? P, Q y el vector O. ¿Verdad? ¿Ok? Observemos si los dos métodos son iguales. Es decir, no son iguales si los dos métodos nos arrojan el mismo resultado. Voy a mover este vector acá y voy a mover este vector y vamos a ver si coinciden en magnitud, sentido y dirección. ¿Sí? Como pueden ver, si yo superpongo un vector sobre el otro, son exactamente el mismo vector. Tiene que ser así, porque estoy sumando dos vectores. Entonces el resultado tiene que ser el mismo independientemente del método que yo use. ¿Lo pueden ver? Estos dos vectores se superponen. Son dos métodos diferentes para sumar dos vectores iguales. Por lo tanto, el resultado no tiene por qué cambiar. Eso es una forma en la que ustedes pueden comprobar que sus dos métodos están funcionando. Entonces, aquí tengo el vector P, el vector O, perdón, obtenido con este método, y aquí tengo el vector O obtenido por este método. Estos son los métodos gráficos. Estos métodos me permiten observar gráficamente el tamaño, la dirección, el sentido y la magnitud del vector. ¿Cómo yo lo haría analíticamente? Vamos a dibujar nuevamente los vectores desde el principio. El vector P y el vector Q. La idea, pues, ahora es sumar de manera analítica estos dos vectores para así obtener directamente su magnitud, su sentido y su dirección. Una forma, o el primer paso más bien sería dicho, para empezar a sumar de forma analítica los vectores, es utilizar la misma técnica que les he dicho anteriormente. Una ventaja que yo puedo tener con los vectores es que yo los puedo mover por donde yo quiera. Recuerden, yo los puedo mover por donde yo quiera en el espacio, donde a mí se me antoje, siempre y cuando no cambie ni su magnitud, ni su sentido, ni su dirección. Entonces, para hacer el método analítico del vector es necesario que yo haga que el origen del vector coincida con el origen de este plano cartesiano. Es decir, ya no voy a hacer que mi vector empiece en este punto de acá. Voy a hacer que mi vector empiece en este punto, que es el punto de origen. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el vector P. Que ya no empiece en este punto, 2, 3, sino que empiece en el origen.
¿Qué implicaciones tiene esto para las coordenadas que yo tengo acá? Entonces, significa que yo tendría unas nuevas coordenadas. Esas nuevas coordenadas las vamos a llamar. Vamos a llamar este vector el vector P'. Bueno, es P porque es el mismo. Esas nuevas coordenadas sería el punto 1, sería el origen, porque eso fue lo que yo hice. ¿Y cuál sería mi punto 2? Pues ahí es donde está el truco. Si yo moví este punto para que fuera desde acá, si yo moví el vector para que fuera desde este punto hasta ese origen, ¿cuánto lo tuve que desplazar? Si el punto de origen estaba en 3x y en 2y, significa que para yo mover ese vector al origen, tuve que correrlo 3 unidades hacia la izquierda para que fuera al 0 de x, porque estaba en el 3x, y tuve que bajarlo 2 unidades en y, es decir, 2 unidades hacia abajo. Lo moví 2 unidades hacia abajo y 3 unidades hacia la izquierda. Eso fue lo que tuve que mover el vector, porque si resto 3 y 2, pues esto me da 0. Por lo tanto, si yo lo muevo en el punto 1, evidentemente tiene que moverse también en el punto 2. Entonces, recordemos, para que yo tenga el vector en el origen, tengo que restar lo que me indica el punto 1. ¿Cuánto era el punto 1? 3, 2. Entonces, si yo quiero que mi vector empiece en el origen, tengo que moverlo menos 3 y menos 2, porque precisamente ese es el punto inicial. Lo pueden ver aquí analíticamente, mi vector estaba acá. Lo tuve que mover 3 unidades hacia la izquierda y 2 unidades hacia abajo. Es decir, menos 3 en Y, menos 3 en X, perdón, y menos 2 en Y. Por lo tanto, ese desplazamiento espacial tiene que verse también reflejado en el punto 2. Si el punto 2 era antes el punto 6, ahora ya no lo es, porque he regresado ese punto porque he movido todo el vector 3 unidades hacia la izquierda. Si moví todo el vector 3 unidades hacia la izquierda, significa que mi nuevo punto ahora es el punto 3, porque si antes era el punto 6, pues ahora tiene que ser el punto 3, porque se movió 3 a la izquierda. Y en Y, si antes era mi punto 2, ahora es mi punto 4, entonces, ¿en qué punto va a quedar? Pues debe quedar en el punto 2. ¿Por qué? Porque estaba en el punto 4 y lo moví 2 unidades hacia abajo. Y observemos que coincide. Cuando yo pongo mi vector acá, observemos que el punto final coincide en 3x y en 2y. Aquí lo vemos. ¿Ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con el vector q. El punto 1, recuerden, tiene que estar en el origen ahora. Y si está en el origen, ¿cuánto lo tuve que desplazar? En este caso, estaba en menos 4x. Por lo tanto, lo tuve que mover 4 unidades positiva hacia la derecha para que llegara a 0. Porque menos 4, recuerden, es un número más pequeño que 0. Si yo debo 4 pesos, tengo menos dinero que si tuviera 0 pesos en el banco. Porque al menos teniendo 0 pesos no debo nada. Pero si tengo menos 4, pues aparte de no tener dinero, debo dinero. Entonces, si me muevo de menos 4 a 0, estoy moviéndome positivamente porque estoy aumentando el valor de este punto en 4 unidades, porque me muevo de menos 4 a 0. ¿Ok? Y en el caso de Y, me estoy moviendo de 3 positivo, perdón, sí, de 3 positivo a 0. Es decir, bajo 3 puntos acá. Tuve que bajar este punto 3 puntos en Y y 4 puntos tuve que aumentarlo en X. Y entonces aplicamos esa misma suma acá. Si aquí lo tuve que aumentar 4 puntos, este punto ahora es 11, porque 7 más 4 da 11. Y en Y, como estaba en el punto menos 2, y lo disminuí 3 veces, entonces menos 2 menos 3 da menos 5. ¿Está claro? Este punto está en menos 2. Si lo bajo 3 unidades que está acá, pues me queda en menos 5. Y aquí podemos ver pues que coincide. Desafortunadamente, si es mea culpa, como no está a escala este punto de aquí, como no hice a escala la regla cartesiana, ustedes lo ven más o menos en 3 y 14. Es decir, este punto debería estar acá. Lo que pasa es que no consideré bien las distancias. ¿Ok? Porque estas distancias aquí deberían ser las mismas. Cuando ustedes lo hagan en su cuaderno, procuren que tengan una cuadrícula adecuada.
Y entonces vamos a sumar estos dos vectores. Como ya tengo este en el origen, mi vector resultante, que es el vector O, sería entonces, perdón, O sería entonces, recuerden, P más Q. Recuerden, O es igual a P más Q. ¿Vale? La suma de esos dos vectores sería entonces la sumatoria, este es el signo de sumatoria, de X más la sumatoria en Y. Es decir, todos los puntos en X los sumo y todos los puntos en Y los sumo. Es decir, los puntos de P en X, ¿cuáles son? 3. Estos ya los descarto porque están en el origen. Sería 3 más el punto X en Q, que es 11. Es decir, la componente de este vector en X, que es 11. Más la componente en X de este vector que es P, que es 3. 3 más 11 en X, pongámoslo así. Y en Y, sumamos la componente en Y. ¿Cuánto es la componente en Y? 2 más menos 5 en Y. Recuerden, siempre es una suma, pero en este caso como es negativo, pues más por menos da menos. Es decir, que en efecto esto sería como 2 menos 5. Y entonces mi vector O sería igual. 3 más 11, 14. 14 en X menos 3 en Y. ¿Ok? Si nosotros aplicamos la regla del paralelogramo, recuerden, entonces sabemos gráficamente a qué es igual el vector, ¿no? Y evidentemente esa suma gráfica tiene que coincidir con lo que hemos calculado, es decir, menos 3 en Y, sí, más o menos está, con 14 en X. Aquí no cumple bastante por la razón que ya les dije, el espaciamiento entre estas líneas no es exacto, pero si ustedes lo hacen en una cuadrícula, sí les debería dar 14. Y entonces ya hemos encontrado analíticamente cuánto vale este vector, ¿no? Porque sabemos que el primer punto está en el origen. Entonces, cuando vamos a sumar analíticamente, tendríamos que hacer algo así, resumiendo. O es igual a P, pero ¿quién es P? P es 3 en X más 2 en Y, más Q, que es 11 en X menos 5 en Y. ¿Sí? Este es mi vector P. Y este es mi vector Q. ¿Ok? Y entonces O sería X con X. 3 más 1, 14. Y 2 menos 5, que sería menos 3. Y entonces este sería mi vector resultante. ¿Cuál es la dirección de ese vector? Ya lo sabemos, ¿no? O es igual a la, o más bien, perdón, la dirección, la magnitud primero. ¿A qué sería igual la magnitud de ese vector? Sería 14 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Ok? Y el ángulo alfa, que sería este, ese ángulo alfa sería igual a la tangente a la menos 1 de 3 sobre 14. Este dividido este. Recuerden que este ángulo alfa, como estamos observando aquí, sería un ángulo negativo. ¿Sí? Lo que sea que les dé, tiene que ser un ángulo negativo, pónganle sentido común, porque está por debajo del horizonte. ¿Estamos de acuerdo? Estos cálculos ustedes ya lo saben, utilicen su calculadora y los van a encontrar.
Entonces, hasta ahora hemos visto los tres métodos que podemos utilizar para sumar un vector. Gráficamente, uniendo el fin del vector con el inicio del otro, y vamos a hacer el método del paralelogramo, también lo hicimos, trazando líneas paralelas a cada uno de los vectores y uniéndolas. ¿Ok? Vamos entonces a hacer un segundo paso. ¿Qué pasa si en vez de P más Q, yo coloco Q más P? ¿Sí? Ya O no es P más Q, sino Q más P. Si fuera Q más P, entonces desde el punto de vista gráfico, en este caso en particular, el vector que iría primero, recuerden, el método gráfico, vamos a tomarlo de aquí para dejar este tranquilo y poder comparar. El método gráfico me sugiere que primero va el vector, esta parte, primero va el vector que yo quiero sumar. Entonces primero va este, que es el vector Q, y lo uno con este, que es el vector P. ¿Sí? Observemos, gráficamente sería así. 1, el vector P, con el vector Q a través de su final y su inicio. Y trazo el vector que los une. Este es mi vector Q y este es mi vector P. Y este es mi vector O. Perdón, O. Y aquí tenemos que O es igual a Q más P. ¿Son diferentes este vector de acá? Vamos a comprobarlo. Recuerden que una forma gráficamente de comprobarlo es moverlo y tratar de superponerlos. Coinciden, son exactamente iguales. Por lo tanto, aquí hemos podido comprobar de forma gráfica que la suma de vectores, al igual solo en este caso, coincide con la suma de números naturales, con la suma de escalares, es conmutativa. La suma de vectores es conmutativa. Lo mismo podríamos hacer acá. Si los pongo aquí en el origen, pues no va a cambiar nada, ¿no? Porque estoy moviendo todo un simple origen. Entonces, la primera es que la suma de los vectores es conmutativa. ¿Está claro? Ok. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Ok, chicos. En vista de mis nulas capacidades para dibujar un plano cartesiano, aquí ya conseguí uno por internet y lo descargué. Entonces, vamos a dibujar otros puntos. Y aquí sí nos tiene que salir bien. Vamos a hacer un punto que le vamos a llamar M, o el vector M, que se compone de los puntos M1, que es el punto 3,6, podemos decirlo así, y el punto M2, que es el punto, pongámosle, -3, 8. Y tenemos otro punto que le vamos a llamar otro vector L, que se compone de dos puntos. L1, pongámosle -2, 5, y el otro punto L2, que es 4 y 7. ¿Ok? Procedamos entonces a dibujar esos puntos. M. Está M1, 3 y 6. 3 y 6. M2, -3 y 8.
Recuerden, el punto 1 indica dónde empieza el vector y el punto 2 dónde termina. Tenemos aquí el vector que une estos dos puntos. Y en el caso de L, aquí tendríamos el vector M. ¿Perfecto? El vector M. ¿Ok? Y vamos a dibujar el L. El L es M-2, 5. Y L2, 4, 7. 4, 7. L1, -2, 5. L2, 4, 7. Y vamos a dibujar el vector. Empieza en el punto L1 y termina en el punto L2. Recuerden. Y aquí tenemos los dos vectores. Entonces, nuevamente, vamos a llamar al vector S la suma de M más L. ¿Ok? S es igual a M más L. Recordemos los tres métodos entonces. Primero, vamos a hacer el método gráfico y luego el método analítico. Recordemos, el método gráfico, siempre nosotros podemos poner el vector donde queramos. ¿Sí? Entonces, como va primero M, entonces vamos a copiar primero M. ¿Ok? Aquí tenemos M primero. Y 1 voy a tomar entonces para el método gráfico mi vector M, que es el que va primero. Lo ubico donde yo quiera. Recuerden que yo lo puedo ubicar donde yo quiera. M, siempre y cuando no le cambie la dirección, el sentido y la magnitud. Y luego viene L. Y nuestro método gráfico nos dice que tenemos que unir la punta de este vector con el fin del otro. Entonces sumo aquí junto el vector M con el vector L. ¿Ok? Y entonces, gráficamente, los uno. Y aquí tengo mi vector de suma, aproximadamente. ¿Qué fue lo que hice? Les recuerdo nuevamente. Tomé el vector M. Este es el vector L. Trasladé este vector M hasta acá. Es este de acá. Luego puse el vector L
La punta del vector m la uní con el inicio del vector L. Y luego uní el inicio del vector m con la punta del vector L. Y aquí tengo la suma de los dos vectores. ¿Lo ven? Y entonces este sería mi vector S, que es igual a m más L. ¿Está claro para todos? Espero que sí. Ese es el primer método gráfico. Ahora pasemos al método del paralelogramo. Recordemos que el método del paralelogramo nos sugiere que coloquemos el vector, los dos vectores que coincidan en su origen. Es decir, colocamos uno frente al otro, coincide su origen. Y tenemos que trazar líneas paralelas a cada uno de los vectores. Es decir, para este vector, colocamos esta línea paralela, por ejemplo. Y para este, esta línea paralela. Recuerden, este es mi vector. Este es el vector L y este es el vector M. Entonces, en la punta del vector L, yo coloco una línea paralela a M. Trazo una línea paralela a M, que es esta, y la coloco acá. Y en la punta del vector M, yo coloco una línea paralela a L. La copio y la trazo acá. Y en donde se unen estas dos, aquí ya tengo mi vector resultante. Es decir, 1, el origen de los dos vectores con la unión de las dos rectas paralelas. Y entonces tengo mi vector S. Este de aquí es mi vector S, que es igual a M más L. ¿Ok? Aquí lo tengo. Observen que es este mismo. ¿Sí? Quizás algunas imprecisiones por las paralelas, pero es casi que exactamente el mismo vector. ¿Ok? Ahora, esto recuerden que estos dos métodos son los métodos que le llamamos gráficos. Ahora debemos hacer el método analítico a ver si nos da un vector igual. Recordemos entonces en qué consiste el método analítico. En el método analítico debo trasladar mis dos vectores al origen. Entonces lo muevo aquí a mi origen. Y este lo muevo al origen también. ¿Ok? Aquí tengo mis dos vectores. Este lo trasladé al origen y este también. Entonces, este sería la nueva posición de mi vector M y la de mi vector L. Esta es la nueva posición del vector L y esta es la posición nueva del vector M. ¿Qué tanto los desplacé para conocer las nuevas posiciones? Pues M, ya el punto 1 está en el origen. 0, 0. Y el punto 2, ¿en dónde está? ¿Cuánto yo tuve que mover a M? En X lo tuve que mover 3 negativo, porque lo tuve que mover este punto 3 a la izquierda para que se moviera al origen, y lo tuve que bajar 8 unidades en 6 unidades en Y. 3 unidades en X, 6 unidades en Y. Moví estos 3 a la izquierda y lo bajé 6 puntos. Por lo tanto, tengo que aplicar este mismo ocurrimiento en el punto X. Si este yo lo muevo 3 a la izquierda, pues este me va a quedar en la posición menos 6. ¿Sí? Y observen, aquí está, en la posición menos 6. Si yo tomo este punto
y lo muevo 3 a la izquierda, este punto lo tengo que mover también 3 a la izquierda, queda en menos 6. 3 menos 3, menos 6. Y el punto Y, que antes estaba en la posición 8, ahora está en la posición 2. ¿Por qué? Lo bajé 6, ¿cierto? Como este punto está aquí 6, lo bajé 6 hasta el 0. Entonces tengo que moverlo 6. En pocas palabras, a este punto le resto este punto. 8 menos 6, le resto este. 8 menos 6 igual a 2. Y a este punto de acá le resto este. 8 menos 6, menos 3, menos 3. Es decir, menos 6. ¿Ok? Menos 6, 2. Lo que lo desplace. Y aquí está, ¿no? Menos 6, 2. Lo mismo ocurre con L. Por lo tanto, mi vector ya tiene un nombre que se parece un poco más a un vector. Lo vamos a llamar 6 en X más 2 en Y. ¿Ok? Sería su nuevo nombre. El vector L, hacemos lo mismo. Lo movemos a su origen. Es decir, el punto 1 ya sería el punto 0,0. ¿Cuánto tuve que mover este punto de origen? 5 en Y, lo bajé 5, y en Y lo tuve que mover 2 puntos hacia la izquierda. Es decir, si este punto era el punto 4 y 7, este punto de aquí yo lo tuve que mover 2 veces, ¿no? Si está 4 y este lo moví 2 a la izquierda, pues este sería el punto 6. ¿Sí? Porque está el punto 4 y me moví 2 a la izquierda. Para que esto baje a 0, tiene que moverse 2 a la derecha, perdón. Para que este punto vaya a 0, tengo que moverlo 2 a la derecha. Veamos este punto de acá. 2 a la derecha para que llegue al 0. Y este punto de acá lo tuve que mover 5 veces hacia abajo. Entonces, para que lo vean más fácil, 4 menos 2, menos 2. 4 menos 2. ¿Sí? 4 menos 2, 6, porque menos por menos da más. Y este punto sería el punto 7, 5. El punto 7 menos 5, perdón. 7 menos 5, 2. ¿Sí? Y en Y2, véanlo, aquí lo tiene. ¿Sí? Esta es una forma como de que ustedes lo aprendan a restar. Pero lo que importa es que ustedes sepan cuánto se mueve, tiene que mover este punto para llegar al origen, el punto inicial. El punto inicial del vector, ¿cuánto hubo que moverlo para llegar al origen? Aquí tuvimos que moverlo 2 unidades en X y 5 unidades en Y. ¿Positivas o negativas? Positivas si es hacia la derecha, negativas si es hacia la izquierda, positivas si es hacia arriba, negativas si es hacia abajo. Y entonces el nombre de este vector sería 6X más 2. ¿Está claro? Y entonces mi vector S sería la suma de estos dos vectores, M más L, que sería menos 6X más 2Y, que ese es M, más 6X más 2Y. Este es mi vector M y este es mi vector L. Y aquí sumamos X con X. Menos 6X más 6X, 0X. Y más 2Y, más 2Y, más 4Y. Y entonces aquí tengo las coordenadas de mi punto S. El punto de origen va a ser 0, ¿sí? Porque aquí todos parten del 0. Y el punto final es este el que me indica. Entonces, el vector S va a estar en el punto 0x, es decir, aquí en el origen, y en el punto 4y, es decir, acá. Y vamos a dibujar el vector.
Hacerlo un poco más grueso para que lo puedan ver. Aquí está. Y aquí podemos ver mi vector S. Como pueden ver, este vector es igual a este vector y es a este, porque es el mismo método. Entonces aquí, si aplicáramos la ley del paralelogramo, tendríamos lo mismo. Observen así que es muy curioso que aquí la componente X se cancela, porque los vectores están opuestos, y solo sobrevive la componente Y. Entonces, ya hemos hecho dos ejercicios de cómo hacerlo de forma gráfica y de forma analítica. ¿Ok? Espero que esté claro para todos la forma como se hace. Hasta ahora hemos visto cómo sumar el vector m más l para obtener el vector s. Pero ¿qué pasa si en vez de sumar yo les digo que lo resten? ¿A qué sería igual m menos l? En realidad, eso también sería una suma, aunque aparezca que es una resta. Estoy sumando el vector m más el vector opuesto de l, es decir, menos l. Y en el ejercicio anterior, en la tarea que les dejé, ustedes ya saben cómo convertir el vector L en el vector menos L. Lo único que tienen que hacer es cambiar el sentido del vector. La magnitud permanece igual, la dirección permanece igual, lo único que cambia es el sentido. ¿Y cómo le cambiamos el sentido a un vector? Lo único que hacemos es, donde estaba antes la punta del vector, ponemos su inicio, y donde antes poníamos su inicio, ponemos el final del vector. Es decir, giramos este vector 360 grados. Vamos a borrar este de acá. Y tenemos este vector aquí, que sería el vector O menos L. Este sería el vector menos L. ¿Sí? Vamos a sumar el vector M más el vector menos L. El vector es exactamente el mismo. Casi, pues. Lo único que yo cambié fue su sentido, que es el vector negativo. Es decir, donde estaba antes la punta del vector, ahora está su inicio, y donde está su inicio, está la punta. Entonces, aquí ya cambia todo completamente, porque si yo quiero trasladar el vector menos L al origen, entonces ya este vector L que yo tengo acá no es el que yo necesito. Entonces voy a borrar este vector de acá, porque no es el que necesito, y voy a trasladar este vector al origen. Es decir, aquí lo muevo. ¿Lo ven? Aquí está. Y este vector sería mi vector menos L. Este sería mi vector menos L, trasladado en el origen. ¿Cómo cambia aquí la cuestión? Observemos. El vector menos L, su punto inicial, es decir, L menos L1, es, aquí este es el principio, es 4 y 7. Y la parte L2 o el punto L2 es 5 menos 2. Perdón, menos 2, 5. Por lo tanto, mi vector M, posicionado desde el origen, mi nuevo vector L, perdón, tendría L1, tendría que estar en el origen,
¿Y en dónde estaría el E2? Este punto, ¿cuánto lo trasladé? El punto inicial del vector, ¿cuánto lo tuve que trasladar para moverlo al origen? En X lo tuve que trasladar 4 unidades hacia la izquierda. Es decir, menos 2 más menos 4 sería menos 6. ¿Y cuántas unidades en Y lo tuve que bajar? Pasó de 7 a 0. Es decir, lo bajo 7 unidades. 5 menos 7, menos 2. Y podemos ver aquí, está menos 6, menos 2. Coinciden estos dos puntos de acá. ¿Está claro? Entonces, mi vector menos L sería el vector menos 6 en X, menos 2 en Y. Y mi vector S', que lo voy a llamar S', con esta comilla acá, sería igual a M, este prima de aquí, M más menos L. Y recordemos, el vector M ya lo tenemos. Mi vector M del ejercicio anterior sabemos que es menos 6 en X más 2 en Y. Más menos 6 en X menos 2 en Y. Este es mi vector M y este es el vector menos L. Y juega exactamente el mismo principio. Menos 6x menos 6x menos 12x. Más 2y menos 2y, 0. ¿Sí? Sumo x con x e y con y. Y entonces mi vector S' es menos 12 en x. Más 0 en y. Perdón. Más 0 en y. Vamos a dibujar este punto aquí. El punto 0 menos 12 en x, que es este punto de aquí. Y el punto 0y, que es este de acá. Entonces dibujamos el vector. El punto 0 en y y 12 en x. Es este punto de acá. Voy a hacer esta flecha más gruesa para que la puedan ver. Este es el punto 12 en x y 0 en y. ¿Ven? 0 en y. Este es el punto de acá. Y este es mi vector S'. Este vector de aquí es mi vector S', que es M menos L, que es lo mismo que M más menos L. Por eso yo les insistía en la tarea pasada que aprendan a dibujar el vector negativo. Este es L negativo. Observemos qué tan diferente es S' de S. Son vectores completamente distintos, porque en uno estoy restando y en otro estoy sumando, aunque en esencia todo es una suma, como ya les dije. ¿Sí? ¿La magnitud de S cuánto es? Pues 12, ¿sí? Porque es menos 12 al cuadrado más 0 al cuadrado, raíz. Y esto pues es la raíz de menos 12 al cuadrado, que viene siendo 12, ¿sí? Es lo opuesto, es el opuesto. Y la dirección alfa, pues como ustedes la pueden ver, pues es 0. Porque aquí no hay ningún ángulo, está todo sobre el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Y también tienen ustedes que probar en este caso de S. Háganlo en la página anterior, creo que está acá. Muestren aquí
que en este caso, por ejemplo, alfa, para este caso, tiene que ser 90 grados. Es decir, tangente a la menos 1, ¿de quién? Cuatro sobre, ahí está un poquito más complicado, ¿no? Porque sería 0. ¿Mm? Entonces ahí, ¿cómo lo resolvemos? ¿Sí? 4 dividido 0, ¿cuánto es? Es más o menos infinito. ¿Sí? Es infinito, ¿no? Es una división que no está determinada. Entonces, ahí lo que yo les recomiendo cuando tengan este tipo de casos es que hagan la tangente a la menos 1 de un número muy grande y les va a dar aproximadamente 90 grados. O utilicen la fórmula del coseno. O, ¿qué sería? 0 sobre 4. Y en este, pues sería coseno de 0 a la menos 1 y ahí les da 90 grados. ¿Ok? Siempre cuando una de las componentes es 0 puede ser un poco complicado porque no se ve el triángulo, pero ya aquí les di el tip cómo lo tienen que hacer. Entonces, ya sabemos sumar vectores, ya sabemos restar vectores, ya sabemos obtener su magnitud, su sentido y su dirección. ¿Sí? Espero que haya estado muy claro para todos ustedes. Recuerden, restar un vector es simplemente sumar el vector más el negativo del otro. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera que encuentren un vector S2 que sea igual a L menos M, entonces lo que ustedes tendrían que hacer es lo siguiente. L más menos M. ¿Quién es menos M? Pues este vector de acá, ustedes simplemente le cambian el sentido. Ya no la flecha ya no apunta hacia aquí, sino que apuntaría hacia aquí abajo. Y vuelven a hacer lo mismo, es decir, este vector estaría hasta acá. Y les tiene que dar un vector más o menos en esta dirección, perdón, en esta dirección de acá. ¿Ok? Entonces, ese les queda de tarea. Por favor, hagan el vector S2. Les voy a ayudar un poco. ¿Va? En este caso, el vector M sería el vector opuesto. Es decir, del sentido opuesto. Es decir, un vector que empieza aquí y termina acá. ¿Ok? Y entonces, el primer punto se invertiría. M1 es menos 3 menos 8 y M2 es 3, 6. ¿Sí? Es decir, este vector de aquí ya no sería M, sino sería menos M. ¿Ok? Y menos M se compondría de los siguientes puntos. M1, que sería este punto de acá, donde empieza, que es menos 3, 8. Y M2, que sería 3, 6. Menos 3, 8, 3, 6. Veamos en el anterior caso, M sería 3, 6, menos 3, 8. Y aquí estamos. 3, 8, menos 3, 8, 3, 6. Invertimos el punto 1 y el punto 2. Y entonces, en este caso, el vector M, trasladado al origen, el vector menos M mejor sería este de acá. Lo trasladamos al origen. Sería este vector de acá. Y este sería el vector menos M.
este que ustedes ven acá. Este sería menos L. ¿Y quién es L? Recordemos que aquí como tenemos L, solo tenemos que cambiarle el sentido. Es decir, aquí lo ponemos para el otro lado. Pero lo trasladamos al origen. Es decir, la punta del vector, el inicio del vector debe coincidir con el origen. Y aquí ya tenemos nuevamente L, ¿no? Miren, aquí menos L y aquí L. ¿Ven? La misma inclinación, la misma magnitud, la misma dirección, solo cambia el sentido. Y más o menos, les adelanto la respuesta, nos tendrá que ver este vector aquí, pero hacia acá. Es decir, más 12. ¿Ok? Pero háganlo ustedes en su casa y les queda de tarea. Entonces, vamos a tomar su tarea anterior para construir la tarea que me tienen que entregar. Recuerden que en su tarea anterior ustedes dibujaron 3 vectores. Ustedes dibujaron el vector W, dibujaron el vector Z, y si mal no estoy, ¿qué otro vector dibujaron? Permítanme un momento, busco mis apuntes. Y el vector H. Y tenemos el vector S2, que lo tenemos del anterior. Entonces tenemos 4 vectores. Tenemos el vector S2, tenemos el vector H, tenemos el vector Z y tenemos el vector W. Por favor, entonces van a construir los siguientes vectores. Vamos a construir el vector A, que va a ser igual a W más Z. Vamos a construir el vector B, que va a ser igual a Z más H. Vamos a construir el vector C, que va a ser igual a H más S2. Vamos a construir el vector D, que va a ser igual a W menos H. Vamos a construir el vector E, que va a ser igual a H menos Z. Vamos a construir el vector F, que va a ser igual a S2 menos H. ¿Ok? Van a construir estos 6 vectores y vamos a continuar aquí. Y van a continuar y van a construir el vector menos S2 menos Z2. Menos Z, perdón. Menos S2 menos Z. Y van a hacer el vector H menos W. Vamos a hacer I, este es el I. El vector I, que es igual a H menos W. Y el vector J, que va a ser el vector A más B. ¿Ok? Me van a construir este vector y lo van a hacer. Entonces tienen que hacer 9 vectores. El vector A, B, C, D, E, F, G, I y J. Son 9 vectores. Y los van a construir haciendo estas sumas. Todas estas sumas. Más, con menos. Aquí está. A es W más Z, B es Z más H, C es H más S2, D es W menos H, E es H menos Z, F es S2 menos H, G es menos S2 menos Z, I, esta es la letra I de iguana, es H menos W, y J es igual a más D. En los 3 casos lo van a construir de las 3 formas. Van a sumar los 3 vectores de las 3 formas.
del método, por los dos métodos gráficos, es decir, en el cual se une un vector con el otro, es decir, le llamamos punta inicio, y el método del paralelogramo, del paralelogramo, y lo van a hacer a través del método analítico. ¿Ok? Y a través de ese método analítico, lo que ustedes van a hacer es, recuerden, llevan los vectores, llevar el vector al origen, llevar el vector al origen, y sumar las componentes. ¿Ok? Y de todos estos vectores resultantes, entonces, van a sumarlo con los dos métodos gráficos, el de punta inicio, con el método del paralelogramo, y van a través calcularlo también a través del método analítico, que es llevar el vector al origen y sumar las componentes. Y de cada vector resultante, es decir, de cada uno del vector A, B, C, D, E, F, G, I y J, van a encontrar la magnitud y la dirección de cada uno de esos vectores. ¿Ok? Y el ángulo alfa. ¿Está claro? Espero que sí. Entonces, esa tarea la tienen que entregar el día viernes. Aquí ya tienen suficiente entretenimiento para toda la semana. El día viernes, antes de las 23:59. Es decir, el viernes antes de medianoche tienen que entregar esta tarea. ¿Ok? El viernes que es 1, 2, 3. Viernes 3 de abril. ¿Ok? Van a entregar esa tarea el viernes 3 de abril. Para ayudarles a recordar, queridos estudiantes, les recuerdo entonces quién es su vector H, quién es el vector W y quién es el vector Z. Les recuerdo entonces, el vector W se compone de dos puntos. El punto W1, que es 5,3, y el punto W2, que es 4,7. El vector H se compone de los puntos H1, que es 8,-5, y H2, que es 3,2. Y el vector Z se compone de Z1, que es -4,2, y Z2, que es 2, -5. Esos son los tres vectores, por si no hacía falta, por si no lo recordaba. Una última o un último recordatorio. Después de esto, ustedes van a tener sus vacaciones de Semana Santa, van a repasar todas las tareas, van a repasar todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque el día lunes 17 de abril tenemos el primer examen parcial. Por favor, no se les olvide. Lunes 17 de abril, primer examen parcial. Y aquí vamos a entrar dos temas principalmente, que es conversión de unidades
y la parte de suma de vectores. Este tema, como es un tema común para los chicos de física 1 y de física 3, estos son para los chicos de física 1, para los de, creo que son de tercer semestre. Para los chicos de quinto semestre de física 3, vamos también la misma fecha del examen. Bueno, la fecha sería el viernes siguiente de ese lunes, sería martes 18, miércoles 19, jueves 20, viernes 21. Su examen sería el viernes 21 de abril. Sería su examen. Y el tema entra la suma de vectores más los conceptos de la ley de Coulomb. ¿Ok? Esto sería para los chicos del curso de Física 3. Los chicos de Física 1 es la parte de conversión de unidades, suma de vectores. Entonces, repito, Física 1, conversión de unidades, suma de vectores, lunes 17 de abril, primer examen parcial. Para los chicos de Física 3, suma de vectores más ley de Coulomb en la Física 3. ¿Sí? Porque este tema de vectores, aunque los chicos de Física 3 ya lo debieron saber, pues como se vieron bastante perdidos cuando empecé a trabajar con ley de Coulomb, es completamente necesario que por favor eh, repasen este tema y tomen esta clase también y hagan también esta tarea. Me despido, chicos y chicas, muchas gracias por su atención y deseo que disfruten esta clase tanto como yo disfruté preparándolas para ustedes. Que estén muy bien.